Hola, hola, feliz instante santo. Bienvenidos a la lectura del día de hoy. Empezamos con nuestra habitual oración. Deseo que este sea un instante santo para mí a fin de compartirlo con mi hermano a quien amo. Es imposible que se me pueda conceder a mí sin él o a él sin mí, pero nos es totalmente posible compartirlo ahora. Elijo, por lo tanto, ofrecerle este instante al Espíritu Santo para que su bendición descienda sobre todos nosotros y nos mantenga a todos en paz. Muy buenos días para todos. Estamos realizando hoy la lectura del capítulo 21, Razón y Percepción, en la sección 2. Somos responsables de lo que vemos. 1. Hemos repetido cuán poco se te pide para que aprendas este curso. Es la misma pequeña dosis de buena voluntad que necesitas para que toda tu relación se transforme en dicha. El pequeño regalo que le ofreces al Espíritu Santo, a cambio del cual Él te da todo. Lo poco sobre lo que se basa la salvación, el pequeño cambio de mentalidad por el que la crucifixión se transforma en resurrección. Y puesto que es cierto, es tan simple que es imposible que no se entienda perfectamente. Puede ser rechazado, pero no es ambiguo. Y si decides oponerte a ello, no es porque sea incomprensible, sino más bien porque ese pequeño costo parece ser, a tu juicio, un precio demasiado alto para pagar por la paz. 2. Esto es lo único que tienes que hacer para que se te conceda la visión, la felicidad, la liberación del dolor y poder escapar completamente del pecado. Di únicamente esto, pero dilo de todo corazón y sin reservas, pues en ello radica el poder de la salvación. Soy responsable de lo que veo. Elijo los sentimientos que experimento y decido el objetivo que quiero alcanzar. Y todo lo que parece sucederme, yo mismo lo he pedido y se me concede tal como lo pedí. No te engañes por más tiempo pensando que eres impotente ante lo que se te hace. Reconoce únicamente que estabas equivocado y todos los efectos de tus errores desaparecerán. Somos responsables de lo que vemos. Nos dice Jesús que se nos ha repetido mucho ya, que se nos pide muy poco. Esa pequeña dosis de buena voluntad de la que nos habla el curso es lo poco que se nos pide. Y nos ha dicho también ya que no nos está pidiendo nada que no estemos en capacidad de dar ahora mismo. Ahora me dice que esa pequeña dosis de buena voluntad la necesitamos en nuestras relaciones, es decir, entregarle al Espíritu Santo todas nuestras relaciones especiales para que haga de ellas relaciones santas. Ese pequeño cambio de mentalidad hará que toda esa idea de crucifixión que tenemos ahora se transforme en resurrección. Porque ahora estoy creyendo que este hermano me traicionó. Me estoy poniendo en la posición del crucificado. Ahora estoy creyendo que sin este a la par, pues yo estaría mejor. Y estoy poniéndome en esa posición de víctima. Estoy creyendo que mi paz, mi tranquilidad, mi felicidad está a merced de los demás. Que si los demás hacen o dejan de hacer algo, pues yo estaría mejor. Y así entonces le pongo al mundo, le pongo a los que me rodean la responsabilidad de mi paz, de mi felicidad, de mi salud, de mi bienestar. Y
puesto que es cierto, es tan simple que es imposible que no se entienda perfectamente. Puede ser rechazado, pero no es ambiguo. Lo que se nos está pidiendo es concreto y directo. Asume la responsabilidad de todo eso que estás viendo, de todo eso que ahora estás proyectando. Asume la responsabilidad de que está en tu mente, de que no está en ninguna otra parte. Es decir, quítale la culpa al mundo. Y esto no se trata de asumir la culpa como propia, sino de pedir corrección, de aceptar ese cambio de mentalidad que va a transformar esa idea de crucificados que tenemos ahora por la resurrección. Nos redimiremos y redimiremos a nuestro hermano aceptando el perdón, queriendo perdonar, queriendo salir de esa ilusión de diferencia, de esa ilusión de desigualdad, de esa ilusión de que estoy a merced del mundo. Puede ser rechazado, nos dice, pero no es ambiguo. Nosotros podemos rehusarnos a querer ver la inocencia en nuestro hermano, pero es lo que el curso nos está enseñando y es lo único que nos llevará a la paz y a la felicidad. Así que podemos oponernos a ello, pero no porque no lo comprendamos, sino porque creemos que es un costo muy alto a juicio nuestro. Para nosotros parece ser un costo muy alto aceptar que el hermano es inocente, aceptar que todas esas ideas de error, de traición, todas esas ideas de necesidad, de enfermedad y de muerte están en nuestra propia mente. Creemos que es un costo muy alto el que hay que pagar. Por eso conservamos el plan de salvación, entre comillas, que el ego nos propone. Y ese es ver al otro culpable, ver al otro más malo de todo lo que yo ya creo que soy. Esto es lo único que tienes que hacer para que se te conceda la visión, la felicidad, la liberación del dolor y para poder escapar por completo de todas las ideas del pecado. Y nos dice qué hay que decir, pero creérnoslo, darnos cuenta que esto es completamente cierto. Soy responsable de lo que veo, porque son las ideas que están en mi mente y yo estoy proyectando en un mundo que creo que es externo. Elijo los sentimientos que quiero experimentar y decido el objetivo que quiero alcanzar. Yo decido cómo sentirme ante una situación. Ahora que creo que no puedo controlar nada de lo que parece que se presenta en el mundo en el que estoy, pues entonces decido ver al otro culpable, decido ver al otro como el malo, decido ver al otro como el causante de todo esto que creo yo que me está afectando, de todo esto que creo que me está pasando. Y todo lo que parece sucederme, yo mismo lo he pedido y se me concede tal como lo pedí. No soy víctima del mundo que veo. No hay nada aquí que se me haya impuesto. No hay nada aquí que yo no haya pedido, que yo no haya deseado. Soy responsable de lo que veo, elijo los sentimientos que experimento y decido el objetivo que quiero alcanzar. Y todo lo que parece sucederme, yo mismo lo he pedido y se me concede tal como lo pedí. Así que nos dice Jesús, no te engañes por más tiempo pensando que eres impotente ante lo que crees que se te hace. Yo mismo he pedido eso, pero tengo que saber entonces cuál es el objetivo que le puse a eso que pedí. ¿Por qué pedí esta enfermedad? ¿Qué objetivo le puse? ¿Creo acaso que estando enfermo voy a hacer que la gente me ayude, que la gente me aprecie? ¿Voy a hacer entonces que se me vea de una manera diferente, que se me tenga cierta estima? ¿Por qué elegí yo esta escasez? ¿Es acaso que viéndome carente, necesitado, voy a verme
vulnerable ante las autoridades de gobierno y eso hará que me den alguna subvención, alguna pensión, algún beneficio. ¿Por qué he elegido esto? ¿Por qué quiero seguirlo conservando? ¿Cuál es ese objetivo que le puse? ¿Cuál es ese objetivo que desde el ego estoy procurando alcanzar? Reconoce únicamente que estabas equivocado y todos los efectos de esos errores desaparecerán con el perdón que el Espíritu Santo hace a petición mía y con mi decisión de liberar a todos mis hermanos de esa idea de error que yo quise ver en ellos, que yo quise proyectar en ellos, que son mis propias ideas de errores. Así que nos dice que todos los efectos desaparecerán con solo que yo reconozca que estaba equivocado. Estaba equivocado con respecto a esa decisión que parece que tomé en juzgar a mi hermano, en no brindarle una ayuda, en querer verme diferente y especial. Estaba equivocado respecto a esa idea de separación. Estaba equivocado respecto a lo que creí de mí mismo. Ahora nos dice, todos esos efectos de esos errores van a desaparecer. Eso quiere decir que va a desaparecer esa enfermedad que creo tener ahora, que va a desaparecer esa carencia económica en la que creo que estoy, que va a desaparecer ese desamor en el que creo que estoy, que no me duran las parejas. Todo eso va a desaparecer porque son los efectos de la nada, son los efectos de la ilusión. Así que sí, le permito al Espíritu Santo que corrija todas esas ideas, que me ayude a recordar que no son más que errores, pues los efectos de esos errores desaparecerán junto con ellos. 3. Es imposible que el Hijo de Dios pueda ser controlado por sucesos externos a él. Es imposible que él mismo no haya elegido las cosas que le suceden. Su poder de decisión es lo que determina cada situación en la que parece encontrarse, ya sea por casualidad o por coincidencia. Ni las coincidencias ni las casualidades son posibles en el universo tal como Dios lo creó, fuera del cual no existe nada. Si sufres, es porque decidiste que tu meta era el pecado. Si eres feliz, porque pusiste tu poder de decisión en manos de aquel con mayúscula que no puede sino decidir en favor de Dios por ti, el Espíritu Santo. Este es el pequeño regalo que le ofreces al Espíritu Santo e incluso eso Él te lo da para que te lo des a ti mismo, pues mediante este regalo se te concede el poder de liberar a tu Salvador para que Él a su vez te pueda dar la salvación a ti. 4. No resientas tener que dar esta pequeña ofrenda, pues si no la das, seguirás viendo al mundo tal como lo ves ahora. Mas si la das, todo lo que ves desaparecerá junto con él. Nunca se dio tanto a cambio de tan poco. Este intercambio se efectúa y se conserva en el instante santo. Ahí, el mundo que no deseas se lleva ante el que sí deseas, y el mundo que sí deseas se te concede puesto que lo deseas. Mas para que esto tenga lugar, debes primero reconocer el poder de tu deseo. Tienes que aceptar tu fuerza, no tu debilidad. Tienes que percibir que lo que es tan poderoso como para construir todo un mundo puede también abandonarlo y puede asimismo aceptar corrección
si está dispuesto a reconocer que está equivocado. Estamos equivocados con respecto a nosotros mismos, con respecto a lo que creemos ser, con respecto a todo esto que fabricamos y damos por cierto. Únicamente nos dice, tenemos que reconocer que estamos equivocados. Darnos cuenta que es imposible que podamos ser controlados por sucesos externos. Es imposible que estemos a merced de un mundo que nos hace daño. Es imposible que nos sucedan cosas que no hayamos pedido. Es nuestro poder de decisión el que hace que experimentemos todo eso que parece presentarse en el mundo tal como lo vemos. No existen las coincidencias, no existen las casualidades. No hay nada fuera del universo tal como Dios lo creó. Y ese universo es la comunicación del Padre con su Hijo. Ese universo es ese enlace directo del Padre con el Hijo. No hay nada fuera de eso. Así que si ahora sufres, es porque decidiste que tu meta era el pecado. Por eso nos dice que entreguemos todas nuestras relaciones para que el Espíritu Santo haga de ellas relaciones santas. Que dejemos esas ganas de querer conservar el pecado como meta y que nos propongamos entonces reconocer la santidad de nuestro hermano, que el Espíritu Santo se encargue de esa relación para que le quite todos esos fines profanos, es decir, el pecado como meta, y que nos ayude a recordar la santidad de nuestro hermano. Si eres feliz, es porque pusiste tu poder de decisión en manos del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo tome todas esas ilusiones y les quite el poder que tienen de hacernos daño. Nosotros hemos puesto toda nuestra fe en esas ilusiones, creemos que son reales. Así que damos por hecho todo lo que parece ocurrirnos. Damos por hecho el diagnóstico médico que se nos dio. Damos por hecho esta situación en donde abrimos nuestra billetera y no tenemos dinero. Damos por hecho cualquier situación que parece que el mundo enfrenta. Pero nos sentimos ajenos a ello. Creemos que somos víctima. Creemos que lo que ahora nos aqueja no es más que ese daño colateral. Pero no asumimos la responsabilidad de que son nuestros pensamientos los que forman el mundo que vemos. Por eso nos dice que necesitamos esa pequeña dosis de buena voluntad para comprender que estábamos equivocados con respecto a todo lo que creíamos y para entonces entregarle al Espíritu Santo ese poder nuestro de decisión. Decide por mí. Muéstrame esto como tú lo ves. Ayúdame, Espíritu Santo, a ver esto como tú lo ves. No quiero verlo desde el miedo. No quiero verlo desde el caos. No quiero verlo desde el error. Nos dice que mediante ese regalo se nos concede a nosotros el poder liberar a nuestro Salvador, es decir, el quitarle a nuestro hermano todas esas etiquetas que nosotros le pusimos. Y además, al liberar a nuestro hermano, nos estamos salvando nosotros mismos, porque nuestro hermano nos está mostrando todas esas ideas de error que nosotros mismos tenemos ahí guardadas en nuestra mente acerca de nosotros mismos que proyectamos en él. Así que si lo liberamos a él de todas esas ideas de error, pues automáticamente él nos está brindando la salvación. En este momento, lo hemos dicho ya, todo lo que nuestro hermano nos muestra
es nuestra propia necesidad de perdonar, nuestra propia necesidad de salirnos de todas esas ideas de error. Por lo tanto, una vez que liberemos a nuestro hermano de todas esas ideas de error que le pusimos, automáticamente nosotros nos estamos liberando junto con él. El párrafo 4 nos decía, no resientas tener que dar esta pequeña ofrenda, pues si no la das, seguirás viendo el mundo como lo ves ahora. ¿Qué mundo estoy viendo ahora? Estoy viendo un mundo de caos donde parece que hay peligro por todas partes, donde hay una pandemia azotando fuertemente al mundo, donde parece que hay mucha gente vulnerable que está dejando este plano gracias a esa pandemia. ¿O estoy viendo un mundo seguro? Me estoy sintiendo rodeada de hermanos inocentes, por lo tanto, segura completamente, sin ninguna necesidad aparente de defenderme. Mas si la das, todo lo que ves desaparecerá junto con él. Si doy yo esa pequeña ofrenda, si decido yo ver la santidad de mi hermano en vez de ver al culpable que estoy viendo ahora, al infiel, al traidor, al injusto, ese intercambio se efectuará y se conservará en el instante santo. Ahí el mundo que no deseas se lleva ante el mundo que sí deseas, y el mundo que sí deseas se te concede, puesto que lo deseas. Ya nos dijo que todo eso que ahora parece que experimentamos es porque lo deseamos. Así que de igual forma podemos desear ver el mundo perdonado. Podemos desear ver la inocencia de nuestro hermano. Pero nos dice que primero debemos de reconocer el poder de nuestro deseo. Nuestro deseo que así como es tan poderoso para construir un mundo que parece ser de caos, un mundo temible, un mundo que parece estar lleno de injusticias, igual ese mismo poder podemos usarlo para ver un mundo perdonado, para ver un mundo sin señal alguna de pecado. 5. El mundo que ves no es sino el testigo fútil de que tenías razón. Es un testigo de mente. Le enseñaste cuál tenía que ser su testimonio y cuando te lo repitió, lo escuchaste y te convenciste a ti mismo de que lo que decía haber visto era verdad. Has sido tú quien se ha causado todo esto a sí mismo. Solo con que comprendieras esto, comprenderías también cuán circular es el razonamiento en que se basa tu visión, entre comillas. Eso no fue algo que se te dio. Ese fue el regalo que tú te hiciste a ti mismo y que le hiciste a tu hermano. Accede entonces a que se le quite y a que sea reemplazado por la verdad. Y a medida que observes el cambio que tiene lugar en él, se te concederá poder verlo en ti mismo. 6. Tal vez no veas la necesidad de hacer esta pequeña ofrenda. Si ese es el caso, examina más detenidamente lo que dicha ofrenda representa. Y no veas en ella otra cosa que el absoluto intercambio de la separación por la salvación. El ego no es más que la idea de que es posible que al Hijo de Dios le puedan suceder cosas contra su voluntad y por ende en contra de la voluntad de su Creador, la cual no puede estar separada de la suya. Con esa idea fue con la que el Hijo de Dios reemplazó su voluntad en rebelión de mente contra lo que no puede sino ser eterno. Dicha idea es la declaración de que Él puede privar a Dios de su poder y quedarse con Él para sí mismo, privándose de este modo de lo que Dios dispuso para Él. Y es esta descabellada idea lo que has entronado en las alturas y
a la que rindes culto. Y todo lo que supone una amenaza para ella parece atacar tu fe, pues en ella es donde la has depositado. No pienses que te falta fe, pues tu creencia y confianza en dicha idea son ciertamente firmes. Nosotros pusimos la fe en todo eso que es falso. Pusimos la fe en las ilusiones. Unas lecturas atrás nos decía, pide que se te restituya la fe ahí donde es necesario que sea restituida. Nosotros tenemos que pedir que se nos restituya la fe en la verdad, no la fe en la ilusión, porque tenemos completamente puesta nuestra fe en la ilusión. La fe que de por sí nos dirá más adelante es un invento nuestro. En el mundo que vemos, somos testigos fútiles de que teníamos razón. Ese teníamos razón significa que este mundo nos ayuda a reforzar la idea de que nos separamos de Dios. En el mundo que ves, no es sino el testigo fútil de que tenías razón. En este mundo nos enfermamos. En este mundo parece que estamos carentes. En este mundo estamos en conflicto todo el tiempo y con todos los que parecen rodearnos. ¿Qué mejor forma de demostrarnos nuestra idea de separación que en este mundo en donde todo parecen ser cuerpos separados, en donde parecen que incluso las mentes tienen pensamientos privados que están separadas? El mundo es ese testigo de mente. Nosotros le enseñamos al mundo el testimonio que tenía que dar. El mundo entonces nos presenta ese testimonio, nosotros le vemos el testimonio que nos da y nos convencemos a nosotros mismos de que eso que estamos viendo es real. Nosotros proyectamos en el mundo nuestras propias ideas. Luego las vemos reflejadas en alguien, en alguna situación, en alguna relación. Lo vemos ahí reflejado y decimos, ah, ¿ves? Sí es cierto. Es cierto que hay gente tóxica. Es cierto que hay una pandemia en la que todos los que parecen vulnerables se mueren. Has sido tú quien ha causado todo esto. Solo con que comprendieras esto, comprenderías también cuán circular es el razonamiento en el que se basa tu visión. Ya sabemos que nosotros a través de los ojos del cuerpo no vemos nada en absoluto. Vemos lo que queremos ver. Esas ideas que están ahí guardadas en nuestra mente se proyectan en ese mundo que parece ser externo, vemos todas esas ideas reflejadas y luego creemos que esas ideas provienen de ese mundo que creemos que es externo. Eso no fue algo que se te dio, la visión de los ojos, lo que parece que vemos a través de los ojos del cuerpo. Ese fue un regalo que tú te hiciste a ti mismo y que le hiciste a tu hermano. Accede entonces a que se le quite y a que sea reemplazado por la verdad. Todas esas ideas de error que yo ahora creo ver en mi hermano, quise verlas en él, porque son mis propias ideas de error que desde el ego, pues creo que es mejor verlas peor y más temibles en el otro para que él parezca más culpable que yo, para yo creer que estoy un poquitito exento de la culpa, pero realmente no lo estoy, porque el ego no hace que esas ideas abandonen su fuente. Lo único que hace que esas ideas de error abandonen su fuente es el perdón que el Espíritu Santo hace a petición mía. Y nos dice Jesús, retratándonos, tal vez no veas necesidad de hacer esta pequeña ofrenda. Si ese es el caso, examina detenidamente lo que dicha ofrenda representa. Tal vez yo quiera seguir creyendo que realmente el culpable es el otro, que yo no he hecho nada malo y el otro, mira que me fue infiel. El otro me asaltó, me quitó mis bienes. El otro parece estar en conflicto conmigo, pero yo
me estoy posicionando en ese lugar en donde el ego me dice, no tienes la culpa, no eres culpable. Así que nos dice, si crees que no tienes necesidad de hacer esta pequeña ofrenda, examina detenidamente. ¿Qué significa esto? Que todos tenemos la necesidad de hacer esa ofrenda, porque todos tenemos que sanar la idea de separación. Y únicamente haciéndole al Espíritu Santo esta ofrenda, pidiéndole al Espíritu Santo que se encargue de nuestras relaciones para que haga de ellas relaciones santas, pidiéndole al Espíritu Santo la visión para ver el Cristo en nuestro hermano, en vez de ver al traidor, al tóxico, al malo, al infiel. Esa es la ofrenda que nos está diciendo que tenemos que dar. El ego no es más que la idea de que es posible que al Hijo de Dios le puedan suceder cosas contra su voluntad y por ende contra la voluntad de su creador. Así que el ego me dice, ¿y si eres uno con Dios? ¿Y si no te has separado de Dios? Entonces, ¿por qué estás enfermo? ¿Por qué te duele tanto esa parte del cuerpo? ¿Por qué te dieron un diagnóstico médico? ¿Por qué no te alcanza el dinero ni para terminar la quincena? El ego no es más que la idea de que es posible que al Hijo de Dios le puedan suceder cosas en contra de su voluntad y por ende en contra de la voluntad de Dios, lo cual no puede estar separada de la suya. Y con esta idea fue con la que el Hijo de Dios reemplazó su voluntad en rebelión de mente contra lo que no puede ser sino eterno. Nosotros, por nuestro propio deseo, quisimos unir nuestra voluntad a la voluntad del ego. Así que volvamos nuevamente a donde nos dice, primero reconoce el poder de tu deseo. Reconoce que tu deseo es poderoso. Nuestra mente está constantemente creando. Aquí, pues estamos creando falsamente. Aquí estamos fabricando, pero nuestra mente tiene poder creador. Dicha idea es la declaración de que Él puede privar a Dios de su poder y quedarse con Él para sí mismo. Nosotros creímos haber usurpado el poder creador del Padre para usarlo fabricando, para crear falsamente. Y eso, pues entonces, nos hizo sentir culpa. Y eso entonces nos hizo sentir miedo de Dios. Pensamos que Dios se había enojado con nosotros porque creímos haber usurpado ese poder creador del Padre para nosotros aquí fabricar. Y esta es la descabellada idea que has entronado en tus altares y a la que rindes culto. Entonces, fuimos creados desde el amor perfecto del Padre. La promesa del Padre, te amaré eternamente como tú a mí. Sé tan perfecto como yo, pues nunca podrás estar separado de mí. A eso dijimos, sí, Padre. Dijimos sí. Pero entonces, desde esa alocada idea que nos dice que se adentró en la eternidad, pues llegamos a pensar que nosotros pudimos haberle arrebatado a Dios su poder de crear, que nosotros pudimos haber privado a Dios de ese poder de crear y quedarnos nosotros con ese poder para nosotros mismos. Eso es lo que el ego quiere que nosotros creamos. Esa descabellada idea la entronamos nosotros en esa mente que se cree separada y a esa idea es a la que le rendimos culto. Por eso creemos fielmente en todas nuestras fabricaciones, en este mundo que es nuestra fabricación, en esa enfermedad que creo tener, que es mi fabricación, en esa idea de necesidad que creo tener, que es mi fabricación. No pienses que te falta fe, pues tu creencia y confianza en dicha idea son ciertamente firmes. Nosotros pusimos toda nuestra fe en la falsa creación. Nosotros pusimos toda nuestra fe
en las fabricaciones. Por eso las damos por ciertas. Por eso creemos de inmediato, apenas tenemos un diagnóstico médico. Por eso ni siquiera ponemos en duda ese padecimiento que tengo diagnosticado. Por eso ni siquiera ponemos en duda el estado de cuenta que recibí. Porque tengo mi fe puesta en las ilusiones. 7. El Espíritu Santo puede hacer que tengas fe en la santidad y darte visión para que la puedas ver fácilmente. Mas no has dejado libre y despejado el altar donde a estos dones les corresponde estar y donde ellos deberían estar, has colocado tus ídolos, los cuales has consagrado a otra cosa. Y esa otra voluntad, entre comillas, que parece decirte lo que ha de ocurrir, le confieres realidad. Por lo tanto, aquello que te demostraría lo contrario no puede por menos que parecerte irreal. Lo único que se te pide es que le hagas sitio a la verdad. No se te pide que inventes o que hagas algo que está más allá de tu entendimiento. Lo único que se te pide es que dejes entrar a la verdad, que ceses de interferir en lo que ha de acontecer de por sí y que reconozcas nuevamente la presencia de lo que creíste haber desechado. 8. Accede, aunque solo sea por un instante, a dejar tus altares libre de lo que habías depositado en ellos. Y no podrás sino ver lo que realmente se encuentra ahí. El instante santo no es un instante de creación, sino de reconocimiento, pues el reconocimiento procede de la visión y de la suspensión de todo juicio. Solo entonces es posible mirar dentro de uno mismo y ver lo que no puede sino estar allí, claramente a la vista y completamente independiente de cualquier interferencia o juicio. Deshacer no es tu función, pero sí depende de ti el que le des o no la bienvenida. La fe y el deseo van de la mano, pues todo el mundo cree en lo que desea. 9. Ya hemos dicho que hacerse ilusiones es la manera en la que el ego lidia con lo que desea para tratar de convertirlo en realidad. No hay mejor demostración del poder del deseo y por ende de la fe para hacer que sus objetivos parezcan reales y posibles. La fe en lo irreal conduce a que se tenga que hacer ajustes en la realidad para que se amolde al objetivo de la locura. El objetivo del pecado induce a la percepción de un mundo temible para justificar su propósito. Verás aquello que desees ver y si la realidad de lo que ves es falsa, lo defenderás, no dándote cuenta de todos los ajustes que has tenido que hacer para que sea como lo ves. Ya se nos ha explicado lo que es el ajuste. Cuando tenemos que modificar algo, cambiar algo, para que alguna cosa se ajuste a lo que yo creo que es, a lo que yo quiero percibir, que se ajuste a las ideas tal como están en mi mente y poder yo entonces recibir el mensaje tal como lo quiero recibir. Ahora nos dice que el Espíritu Santo puede hacer que tengamos fe en la santidad y puede darnos la visión para que podamos ver fácilmente a través de la visión de Cristo. Pero ¿qué pasa? Nosotros no hemos dejado libre y despejado el altar donde a esos dones les corresponde estar. Nosotros hemos entronado ahí a esos falsos dioses en los que tanto creemos. Ahí adoramos al Dios de la enfermedad,
Ahí adoramos al Dios de la escasez, al Dios de la diferencia. Ahí adoramos al Dios de la infidelidad o cualquiera que sea el Dios al que estemos adorando en este momento. Si en este momento estoy percibiendo algo distinto de paz, si en este momento estoy percibiendo algo que me causa incomodidad, la más mínima punzada de dolor, nos dice el curso, pues significa que tengo ahí entronado otro Dios con minúscula. A donde ellos deberían estar, has colocado tus ídolos, los cuales has consagrado a otra cosa. Los hemos consagrado al ego. Y esa otra voluntad con minúscula y entre comillas, porque no existe, que parece decirte lo que ha de ocurrir, a eso es a lo que le confieres realidad. Por lo tanto, aquello que te demostraría lo contrario, no puede por menos que parecerte irreal. Yo estoy viendo ahí al traidor. Yo entroné en mi mente al Dios con minúscula de la traición. Así que, como eso está en mi mente, esa idea está ahí guardadita, pues entonces eso es lo que yo proyecto. Y viene a mí gente traidora a mostrarme esa idea de traición para que yo lo sane. Pero yo, en lugar de sanarlo, porque no le pido guía al Espíritu Santo, sino que se la pido al ego, entonces acuso a los traidores. Y me parece algo tan irreal que pueda ser inocente. Es imposible porque yo estoy viendo la traición, porque no es la primera vez que me traiciona, porque es que esta me la ha hecho muchas veces ya. Por eso nos dice Jesús, lo único que se te pide es que le hagas sitio a la verdad. Antes nos dijo, primero reconoce el poder de tu deseo. Ahora nos dice que le hagamos sitio a la verdad, que yo pida la verdad, que yo pida esa corrección. Pero yo tengo que darme cuenta que si estoy viendo algo que no es perfecta paz, pues significa que estoy depositando mi fe y mi confianza en la ilusión, o sea, en un guía con minúscula del caos, en el ego. Nos dice, accede, aunque solo sea por un instante, a dejar libre los altares de todo eso que depositaste en ellos. Aunque sea por un instante, a dejar libre los altares de esa idea de enfermedad. Destronemos de nuestra mente al Dios de la enfermedad, al Dios de la soledad, al Dios de la injusticia, al Dios del desamor. Esos falsos dioses que yo me inventé, saquémoslos, aunque sea solo por un instante del altar. Y así entonces el altar va a quedar despejado, aunque sea por un instante, para que el Espíritu Santo me recuerde mi propia inocencia, para que el Espíritu Santo me recuerde mi propia santidad. El instante santo no es un instante de creación, sino de reconocimiento. Ahí, en el instante santo, yo reconozco la santidad de mi hermano, que es mi propia santidad. Ahí, en el instante santo, que es un instante completamente libre de cualquier idea de pasado, de cualquier idea de futuro, un instante completamente libre de cualquier juicio, ahí yo estoy entonces con la mente, los altares libres y despejados para que el Espíritu Santo coloque lo que yo necesito colocar en esos altares, que ahora desconozco, que ahora no puedo comprender, porque ahora veo la idea de traición, porque ahora veo la idea de toxicidad en mis hermanos. Yo necesito que el Espíritu Santo me lo muestre. Pues el reconocimiento procede de la visión y de la suspensión de todo juicio. Entonces, es posible mirar dentro de uno mismo y ver lo que realmente está ahí. Eso que está ahí es nuestra inocencia. Esa misma inocencia que queremos ver reflejada en nuestro hermano, que es nuestro espejo.
Ya hemos dicho que hacerse ilusiones es la manera con la que el ego lidia para tratar de convertir las cosas en real. No hay mejor demostración de poder del deseo, por ende, de la fe para hacer que sus objetivos parezcan reales y posibles. Una forma en la que nos explica el poder de nuestro deseo. 10. Cuando se niega la visión, la confusión entre causa y efecto es inevitable. El propósito ahora es mantener la causa oculta del efecto y hacer que el efecto parezca ser la causa. Esta aparente autonomía del efecto permite que se le considere algo independiente, capaz de ser la causa de los sucesos y sentimientos que su hacedor cree que el efecto suscita. Anteriormente hablamos de tu deseo de crear tu propio creador y de ser su propio padre y no su hijo. Este es el mismo deseo. El hijo es el efecto que quiere negar la causa con mayúscula y así él parece ser la causa y producir efectos reales. Pero lo cierto es que no pueden haber efectos sin causa y confundir ambas cosas es simplemente no entender ninguna de las dos. 11. Es tan esencial que reconozcas que tú has fabricado el mundo que ves, como que reconozcas que tú no te has creado a ti mismo, pues se trata del mismo error. Nada que tu creador, con mayúscula, no haya creado, puede ejercer influencia alguna sobre ti. Y si crees que lo que hiciste puede dictar lo que debes ver y sentir y tienes fe en que puede hacerlo, estás negando a tu creador y creyendo que tú te hiciste a ti mismo. Pues si crees que el mundo que construiste tiene el poder de hacer de ti lo que se le antoje, estás confundiendo padre e hijo, fuente y efecto. Cuando se niega la visión, la confusión entre causa y efecto es inevitable. El propósito ahora es mantener la causa oculta del efecto y hacer que el efecto parezca ser la causa. Aquí, por ejemplo, creemos que si nos exponemos a la lluvia nos vamos a enfermar, pero no reconocemos que es que deseamos enfermarnos. Entonces, esos medios, en este caso la lluvia, las circunstancias, las condiciones, parecen tener la culpa de lo que creo que me pasa. Creo que si estoy expuesto a químicos me va a dar un cáncer, pero no asumo la responsabilidad de que yo estoy deseando esa enfermedad, que yo la estoy deseando ver, que está en mi mente, que es mi deseo. Entonces, culpo a los químicos como la causa, entre comillas, de lo que me está pasando. Pero eso no son más que los medios. No son más que las cosas que parece el mundo ofrecerme para que yo me valga de ellos y me confunda y crea que esas son las causas. Esta aparente autonomía del efecto permite que se le considere como algo independiente, capaz de ser la causa de los sucesos y sentimientos que su hacedor cree que el efecto suscita. Antes hablamos de que nuestro deseo fue crear a nuestro propio creador, es decir, ser nosotros el padre de nuestro padre. Recordemos que ese fue nuestro deseo. Nosotros quisimos crear tal como el Padre crea, pero no podía concedérsenos ese deseo porque se hubiese colapsado la creación. Así que no fue posible que se nos concediera ese deseo. Por eso nosotros decidimos fabricarnos un padre con minúscula, el ego. Quisimos ser el creador de un padre, ponernos nosotros en la posición del padre. Así que nos inventamos a ese Dios con minúscula, el ego.
Este es el mismo deseo. El hijo es el efecto que quiere negar su causa. También nos dice el curso que la única causa con mayúscula es Dios y el único efecto es su hijo. Y así, él parece ser la causa y producir efectos reales. Pero lo cierto es que no puede haber efectos sin causa. Y confundir ambas cosas es simplemente no entender ninguna de las dos. Aquí nosotros estamos constantemente negando a Dios. Aquí me enfermo y con eso estoy negando a Dios. Aquí me veo necesitado, me veo en soledad y con ello estoy negando a Dios. Es decir, estoy queriendo tener la razón, como nos lo decía el párrafo 5. El mundo que ves no es sino el testigo fútil de que tenías razón. Tenías razón de que te separaste de tu padre. Por eso ahora eres capaz de enfermar, eres capaz de sentirte solo, eres capaz de creer que estás en desamor. Por eso, nuevamente nos dice que es esencial reconocer que nosotros fabricamos este mundo que vemos. También como es esencial reconocer que nosotros no nos creamos a nosotros mismos, pues se trata del mismo error. Nada que tu creador no haya creado puede ejercer influencia alguna sobre ti. Estamos completamente confundidos nosotros. Creemos que cortamos lazos con nuestro padre. Creemos que nos separamos de nuestro padre. Y como pusimos la fe en eso, que es nuestra fabricación, pues entonces ponemos la fe también en todo eso que parece que nos pasa, porque con todo eso no hacemos más que demostrar que sí, entre comillas, nos hemos separado del Padre. 12. Las creaciones del Hijo son semejantes a las del Padre, las creaciones en el cielo. Mas al crearlas, el Hijo no se engaña a sí mismo, pensando que Él es independiente de su fuente con mayúscula. Su unión con ellas es la fuente de su capacidad para crear. Aparte de esto, no tiene poder para crear y lo que hace no tiene ningún significado. No altera en nada la creación con mayúscula. Depende enteramente de la locura de su hacedor y ni siquiera podría servir para justificarla. Tu hermano cree que él fabricó el mundo junto contigo y de este modo niega la creación y cree, al igual que tú, que el mundo que fabricó lo engendró a él. De este modo niega haberlo fabricado. 13. Mas la verdad es que tanto tú como él fuisteis creados por un Padre amoroso que os creó juntos y como uno solo. Ve lo que prueba, entre comillas, lo contrario y estarás negando toda tu realidad. Reconoce, en cambio, que fuiste tú quien fabricó todo lo que aparentemente se interpone entre tú y tu hermano y os mantiene separados el uno del otro y a los dos de vuestro padre, y tu instante de liberación habrá llegado. Todos los efectos de eso que hiciste desaparecerán, porque tu fuente se habrá puesto al descubierto. La aparente autonomía de su fuente con minúscula es lo que te mantiene prisionero. Ese es el mismo error que pensar que eres independiente de la fuente con mayúscula mediante la cual fuiste creado y que nunca has abandonado. Así que nos pide que dejemos de buscar culpables en el mundo, que dejemos de ponerle la culpa a nuestro hermano y que nosotros nos hagamos responsables de todo eso que parece que nos pasa. Que nosotros decidamos reconocer la inocencia del Hijo de Dios. Que deseemos nosotros darnos cuenta que todo esto que parece que experimentamos, nosotros mismos lo hemos pedido. Somos responsables de lo que vemos.
No estamos a merced del mundo, no estamos a disposición de fuerzas externas en el mundo. Somos responsables de lo que vemos, elegimos los sentimientos que queremos experimentar, decidimos nosotros cuál es el objetivo que queremos alcanzar. Y todo lo que parece sucederme, debo reconocer que yo mismo lo he pedido y todo se me va a conceder tal como yo lo pedí. Así que debemos de dejar esa idea de impotencia ante el mundo. Debemos de dejar esa idea de impotencia ante la situación. Dejar esa idea de que estaría mejor si este hermano fuera diferente. Es que si él cambiara, si él se comportara de una manera distinta, y si él no hiciera todas esas cosas que hace, que ahora me molestan tanto, tenemos que empezar a responsabilizarnos de todo lo que estamos viendo, porque todo eso que estamos viendo, nosotros mismos hemos pedido verlo. Tenemos que responsabilizarnos de todos los sentimientos que estamos experimentando. Aunque yo ahora esté creyendo que mi sufrimiento se debe al dolor tan grande que este asesino me ocasionó. Me despojó de alguien de mi familia, me quitó lo que yo tanto quería. Tenemos que asumir la responsabilidad de todo eso que parece sucedernos y comprender por qué lo hemos pedido. Y nos dice Jesús, reconoce que estabas equivocado y todos los efectos de esos errores van a desaparecer. Todos. No me está diciendo que va a desaparecer solamente ciertas cosas. Todo lo que yo esté dispuesta a que el Espíritu Santo lo sane con mi decisión de perdonar, todos esos efectos van a desaparecer. Todo eso va a desaparecer conforme yo esté dispuesto a perdonar. Si sufres, es porque decidiste que tu meta es el pecado. Así que estoy ahora sufriendo, estoy ahora intranquilo, siento que estaría mejor en otra parte, con una familia diferente, con un marido colaborador. Siento ahora que estaría mejor si mi hijo fuese más ordenado. Creo ahora que estaría mejor si mis amigos fuesen más puntuales. Cualquier punzado de dolor, cualquier cosa, por insignificante que sea, si la estoy viendo como un error, si la estoy viendo como una señal de algo que yo cambiaría, pues significa que yo he decidido que mi meta es el pecado. Por eso necesito poner todas las decisiones en manos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo tomará todas esas decisiones en favor de Dios por mi paz. Primero tenemos que reconocer el poder de nuestro deseo. Ese deseo nuestro que es tan poderoso como para haber fabricado un mundo de locura. Y así, haciéndome responsable de que todo eso que yo veo es lo que he pedido, asimismo puedo aceptar la corrección. Estar dispuesto a recibir esa corrección simplemente reconociendo que estaba equivocado, reconociendo que no me he separado de mi creador, que sigo siendo uno con Dios, que sigo siendo uno con mi Padre, que Dios es la única fuente y yo, su hijo, soy la única causa. Hemos hecho la lectura del capítulo 21, Razón y Percepción. En la sección 2, somos responsables de lo que vemos. Gracias a todos por su compañía.